Nuestro entrevistado de hoy en Historias Comunes, Samuel Rodríguez Medina. Es un escritor mexicano de Monterrey. La particularidad que tiene esta entrevista es el encuentro con Samuel. Samuel se apareció un día por el espacio de memoria de Ceballos y se presentó con su libro de cuentos y nos dijo: yo escribí un cuento sobre Jorge Mario Reutemann. Jorge Mario es un compañero detenido desaparecido del Hospital Posada. La represión ahí dependió de Fuerza Aérea, Ejército y la patota de López Rega, de Desarrollo Social. Reutemann fue secuestrado por la dictadura militar, estuvo cautivo en el chalet que hay al costado y pertenece al Hospital Posada, que fue utilizado como centro clandestino de detención. Ahí en ese chalet fue ejecutado y su cuerpo enterraron en el lugar. En el año 2006, mientras se desarrollaba el juicio contra los represores de ese centro clandestino de detención, obreros que hacían trabajo en el lugar descubren restos humanos que el equipo de antropología forense identificará luego como pertenecientes a Reutemann. Este hecho, que es noticia periodística, llegará a manos de Samuel, que en ese momento estaba en Estados Unidos, y siente la necesidad, el mandato de Reutemann de escribir sobre él y de escribir ese hecho. O mejor, escribir sobre esa vida. Y escribe, sin más conocimiento sobre el tema que el que pudo rescatar a través de la prensa, a través de internet. Y escribe una vida imaginaria de Reutemann y que tiene una característica particular, que es: inventa un Reutemann que tiene características particulares similares al Reutemann real. Entonces, con esa historia nos llegó al espacio de memoria y por él nos conectamos con compañeros de la Comisión de Memoria del Hospital Posada, y entonces Samuel pudo contactarse por primera vez con los familiares de Reutemann y llegar a conocerse. Esta historia, vista así, merece ser otro cuento. Por lo pronto fue una historia para Historias Comunes, y por eso lo trajimos a Historias Comunes en esta entrevista a Samuel. Entonces vamos con la entrevista a Samuel Rodríguez Medina, escritor mexicano. Y muchas gracias, Samuel. Bueno, aquí estamos en el programa de Historias Comunes haciendo una entrevista. El entrevistado de hoy es Samuel Rodríguez Medina. Buen día, Samuel, ¿cómo te va? Hola, Eduardo. Bienvenido. Gracias. A este programa de Historias Comunes en Radio Semilla. Te voy a contar un poquito de qué va el programa. Historias Comunes es un programa que surgió en la idea de recuperar historias. Parte de que nosotros somos más que lo que queremos ser, un resultado, digamos, ¿no?
producto de lo que hacen con nosotros, y que a veces en esta conformación que tenemos logramos meter bocados que son más propios, más nuestros, y que nos dan libertades en esas decisiones que tomamos desde ese lugar. Si no, podemos llegar a ser alguien totalmente conducido en nuestra historia de vida y pasar la vida con lo que han querido que seamos y nada más. Uh-huh. Entonces, en esta América Latina, en esta Argentina, hay una historia de muchas rebeldías y hay una historia de muchos rebeldes. Sí. Entonces, y muchas veces esas historias se van con esos compañeros. Entonces nosotros tratamos de que nos quede algo de eso y que no se vayan. Es una experiencia de vida que está cargada de muchas de estas libertades que buscamos. Entonces surgió la idea de empezar a tener un archivo con esas historias. Entonces lo que hacemos en el programa es hacer un recorrido juntos. Bien, digamos, ¿no? Me gusta. Desde el vamos, todo lo que va conformando el medio familiar, social, institucional, que conforma a esta historia que nosotros empezamos a desenhebrar, y como para entender el presente, claro, de esa historia. Bien. Entonces, y buscamos en ese recorrido cuáles han sido los momentos en que uno es más uno mismo, digamos, y no el mandato de lo que quieren que sea. Así que, pero voy a contar algo antes de empezar la entrevista, de Samuel Rodríguez Medina, escritor, y ha escrito unos cuentos que nos ha traído acá al Espacio de Memoria de Virrey Ceballos. Uno de ellos es La ausencia, que es un relato que se continúa una vida tronchada, una historia tronchada, y él la continúa en un relato en forma de cuento, y les voy a leer una parte del epílogo porque me parece que lo representa él en este momento. La ausencia es un libro que revienta en la nada, que se abre como una vena herida sobre la tierra caliente de esta América Latina que alguna vez fue nuestra. Las piezas que lo componen presentan héroes arrojados a un vacío tan oscuro como demoledor. Son héroes solitarios acosados por la realidad, obligados a activar su violencia interna y a tomarse de la voluntad que al final de cuentas es lo único que los impulsa. Los protagonistas tendrán que enfrentar al tremendo vacío que habita en el horizonte y que amenaza todo el tiempo con derribarlos. El primer cuento, La ausencia, que da nombre a este libro, se basa en la historia del doctor argentino José Mario Reutemann. La noticia de su muerte y de la recuperación de sus restos cimbró mi vida poderosamente. Vi en él la resistencia incontenible de los grandes héroes de la historia y el empuje de toda una generación de valientes cuya voz no pudo ser acallada ni por los gobernantes más perversos. Ser Salvador fue escrito bajo el influjo de Albert Camus, de Robert Bolaño y de Robert Louis Stevenson. El tema es el mismo que se trata en el misterioso caso del Dr. Jekyll y Hyde, salvo que en mi historia de transformación pone de manifiesto la triste condición política que padecemos actualmente. Bueno, este libro tiene 4 cuentos, ¿no? Tiene 9 cuentos. 9 cuentos. Y nos ha llegado aún misteriosamente. Sí, nos encontramos muy misteriosamente, como por azar. Sí, y hoy vamos a llegar a esta parte haciendo este recorrido. Samuel, ¿de dónde eres? Todavía lo estoy investigando. Tengo varias patrias, pero soy de Monterrey. Cada vez que me preguntan dónde está Monterrey, yo siempre contesto que cada vez más cerca de Estados Unidos, ¿no? Es allá en el norte de México, muy pegado a la frontera. Es una ciudad industrial,
una ciudad muy acosada por ideas muy nocivas como Legionarios, como Opus Dei, una ciudad muy panista también, el Partido de la Acción Nacional, que es de derecha en México. Y ahí nací yo. Es un desierto con montañas, linda la ciudad, puede ser que linda, pero bastante cooptada por fuerzas muy sucias. Y ahí nací. Ahí naciste, ubicanos cronológicamente ahí. Yo nací en el 77, en diciembre del 77, una familia de trabajadores y profesores, y también gente que hacía mucha obra social. Al final de cuentas, mi familia vivió enfrentada a la ciudad, entonces quizá por eso estos cuentos son de ese enfrentamiento de alguna manera a este mundo que se nos viene encima, como hablo en mis cuentos, ¿no? ¿Tú tenés hermanos? Tengo un hermano, David, vive en Estados Unidos. Soy casado, tengo 2 nenes. Mi esposa Mónica es fotógrafa, muy buena fotógrafa, y 2 nenes, uno de 6 y uno de 3, Max y Bruno. ¿Y tú eres profesor en la facultad? Yo soy profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Soy profesor de artes, de estética para audiovisuales y de cine. Y ahí viene la relación con tu esposa. La relación con mi esposa viene del peyote, pero luego te contaré esa historia. No, sí, somos para nosotros el arte no es algo secundario, es nuestra vida. Y lo digo sin ninguna pretensión, es algo que lanza el espíritu hacia rebeldías, hacia mostrar la terrible injusticia de un país como México. Porque cada vez que se toma una foto o se escribe un cuento, le pedimos a la maldad que pare inmediatamente. No es una forma de pedir que pare la maldad. O sea que tu familia tenía, tus padres, o sea, tu familia más cercana, tenía una mirada social ahí en Monterrey. ¿Eso tuvo incidencia en la forma en que...? Sí, mis padres tenían una forma de entender el mundo con mucha fe. Eran misioneros, protestantes, pero con un sentido social muy fuerte. Nosotros recorrimos, mi hermano y yo, todo México. Si conoces México, estuvimos en Guerrero, estuvimos en Oaxaca. No había vacaciones. Estábamos en las zonas de Tamaulipas, en las zonas de Zacatecas, donde no hay agua, en las zonas de Veracruz, donde la gente desaparece todos los días. Y ese era nuestro mundo. Entonces, cuando regresábamos a Monterrey, que nos integramos al colegio, ya no había mucho misterio en el colegio para nosotros. Mi padre en los 80s abrió la casa para recibir refugiados nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, argentinos también, venezolanos, colombianos. Entonces el mundo latinoamericano llegaba a mi casa. Recuerdo estos chicos desde Nicaragua, Osvaldo, que dormían a un lado de nuestra pieza, mi hermano y yo, y había un abanico en casa que hacía mucho ruido. Y como a las 3 de la mañana se despertaron los chicos muy asustados porque creían que venía el helicóptero del ejército. Y estaba yo ahí a los 8 años viendo estas realidades. Entonces me quedó muy chico el colegio. Y ahí, a partir de ahí entendí que había algo muy fuerte, que ese algo todavía lo estoy descubriendo, pero muy fuerte sobre esta tierra nuestra, ¿no? Como un monstruo que te quiere tragar, ¿no? Como el de Goya, el Saturno devorando a sus hijos, y lo vi de muy chico. Claro, qué importante ha sido tener una mirada sobre otras realidades, poder haber salido de ese círculo estrecho a veces en que nos desarrollamos cuando somos chicos. Sí. Y tener estas miradas tan variadas y donde la realidad social, por decir de alguna manera, te pega, ¿no? La realidad de estos pueblos que nombrabas, digamos, son pueblos con mucha historia de confrontación con un sistema opresor, y que cada tanto esa confrontación se hace más descarnada, sí, más violenta. Sí, de aquí de Argentina muchos exiliados argentinos en México. Sí, México tiene esta tradición en un momento de su historia fuerte, en un periodo largo, recibimos a los viajeros del mundo y les abrimos, en mi caso íntimo, les abrimos nuestra casa, comíamos con ellos, nos contaban sus historias. Un poco al principio a fuerza, mi madre y mi padre, tienes que escuchar esta historia. Y yo, pero de 8 años, ¿quieres estar jugando a la pelota? ¿No? Claro.
Y de pronto eso cambió y empecé a descubrir que había algo que pone atención, porque llegaban oleadas, Osvaldo, a casa, oleadas. O sea, se iban los nicaragüenses, llegaban los salvadoreños, se iban los salvadoreños, llegaban los argentinos, se iban los argentinos, llegaban los colombianos. Y era pues una casa molino, como dicen en Francia, ¿no? Pero esta mirada se hizo muy penetrante en mí. Mi hermano también se dedica a estas cuestiones de ayuda social en la frontera de Reynosa y McAllen. Y yo elegí un poco la carrera académica, pero escribo en un diario en mi ciudad, y es una mirada combativa, al menos así quiero pensarla, ¿no? Y es la intención que se resume en la ausencia, un combate. ¿Y vos la escuela secundaria la hiciste ahí? Yo la hice en un pueblito de cerca de Monterrey, en un pueblito, una secundaria que en México es el sistema federal, que es pública. Y mis padres no creían en la educación privada, lo cual se los agradezco muchísimo, porque yo toda mi vida soy de escuela pública, secundaria. Quizá pudimos haber estudiado en colegios privados, pero mis padres se rehusaron. Decían, bueno, es que tú tienes que ver dónde vives. Por ¿no? concepción. Exactamente. Era un poco extraño, porque toda la familia iba a colegio privado y nosotros éramos los raros, que íbamos a la escuela pública y éramos vistos como, ¿pero por qué? Mis tías, ¿pero por qué llevas a los nenes ahí? Si pueden estar... Y mis padres no respondían mucho. Así es, y así era. Entonces, yo aprendí a transitar entre capas sociales muy naturalmente, pero me interesó siempre el que están pisando, si me permite la expresión, ¿no? Y me hice bueno, ahora paradójicamente estoy en la universidad privada como profesor, pero no olvido que hay un México feroz, muy resistente abajo de todos estos juegos como ficticios de las capas privilegiadas. Contanos un poquito cómo es Monterrey, digamos, ese lugar donde te criaste. Es un desierto. Monterrey, hasta el siglo XX, era un lugar de paso, de contrabando. No había mucho ahí. Un desierto, poca agua. Las tribus indígenas se suicidaron cuando llegaron los españoles porque no sabían trabajar en el núcleo urbano, y entonces la ciudad de Monterrey tiene un poco mestizaje, ¿no? La ciudad de Monterrey no es amiga de nadie. No somos amigos ni del centro ni del sur, si acaso un poco de Texas, pero estamos herméticamente cerrados. Somos como una mónada geográfica, no queremos tener relaciones. Así es el regiomontano. La ciudad explota en el siglo XIX con la cerveza. Hay industriales que mandan a sus hijos a estudiar a Cleveland, traen una máquina de cerveza. La cerveza necesita vidrio, se hace la fábrica de vidrio, el vidrio necesita distribución, se hace la fábrica de cartón. Empiezan a traer mucha fuerza de trabajo del sur de México. Entonces los ricos se hacen muy ricos y las capas que vienen a trabajar en las fábricas son muy pobres. Entonces es una ciudad con altas contradicciones. Es la ciudad con uno de los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica. Si tú vas a Monterrey, se vive bien, se vive muy bien, pero las contradicciones sociales son muy profundas. Ahí también te puedo decir que no estamos orgullosos, pero somos la ciudad que más discrimina en Latinoamérica. Hay un sistema de discriminación y de castas casi muy fuerte. Sin embargo, en el lado que no es tan tétrico, de la ciudad de la nada hizo un vergel, ¿no? Es una ciudad en donde se puede vivir, sin embargo hay esas capas que están chocando tectónicamente, ¿no? Y ahí esto... al ser una ciudad con mucha discriminación, estos de los que se sienten nativos parte identificados con Monterrey, y después los otros son los inmigrantes internos que vienen. Sí, mucha inmigrancia interna, muchos migrantes de Veracruz, de San Luis, de Zacatecas, que quizás reconozcan. Y que se lo vive siempre como migrantes, digamos. Exactamente, son para que se integre, es casi imposible que se integren a los originarios, ¿no? Como hay esta parte de que, bueno, mi abuelo fundó esta empresa, pero la validación es a través de la fundación de empresas. ¿Qué familia fundó qué empresa? Y a partir de ahí se hace como una especie de aristocracia, ¿no? Que a veces algunas familias tienen una mirada muy linda, muy social, y otras son definitivamente atroces. Pero sí se siente mucho, Osvaldo, el choque de las capas. Y es una aristocracia compatibilizada por lo económico, ¿no? Totalmente. La validación, la mirada es empresarial. La mirada es dura, es cruel. Y bueno, la gente que va del sur
claro que se integra a la industria, porque hay mucha industria. O sea, hay fábricas de lo que quieras, donde quieras, ¿no? Es el gran corazón industrial de México, que no es poco, porque México es un país muy potente económicamente. Pero mal les vale a las clases obreras que se alineen con los empresarios, si no se caen, se mueren. Entonces es duro ver eso. ¿De qué cantidad de habitantes estamos hablando? Tiene 7 millones. 7 millones. Importante. Es importante. Acá Buenos Aires tiene 4 millones en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en Monterrey tiene un conurbado de 6, 7 ciudades, pero ya no sabemos qué pasa. ¿Dónde están las fronteras ahí? No sabemos dónde están las fronteras. No nos importa tampoco. Y Monterrey se caracteriza por tener una relación muy cercana, más cercana con Estados Unidos que con México. El día que vayas, vas a ver que la gente habla mitad español, mitad inglés. O sea, la influencia cultural viene de Estados Unidos. Claro, si ustedes dicen que los argentinos están en el culo del mundo, nosotros estamos en el culo del imperio. Entonces, pues a ver cuál es más difícil, ¿no? Sí. Sí, ahí México siempre ha tenido grandísimas contradicciones por esa frontera con Estados Unidos. Es tremendo. Y es el patio trasero más inmediato que tiene Estados Unidos. Sí, obviamente, obviamente. Tenemos que estar controlados, si no se ponen nerviosos los gringos. Se ponen muy nerviosos con la frontera. Y eso ha provocado un caos. La frontera es un lugar lindo. La gente de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Reynosa, de Matamoros, de verdad es que es gente muy amable. Cuando tú sales a estos sitios, para la cantidad de horror que se han tragado, que sigan siendo amables, yo creo que eso es un tipo de resistencia, Osvaldo. Son amabilísimos. Una persona en Ciudad Juárez te quiere, nomás de verte. Mi señora es de Ciudad Juárez, por eso te cuento que conozco bien esa sociedad. Pero lo que ha hecho la influencia de un imperio tan nocivo como el americano sobre esas fronteras ha sido demoledor. O sea, esta gente se ha tragado el horror los últimos 20 años. Verdaderos horrores. Desaparecidos, enterrados, asesinatos, granadas, coches bomba. Se soltó el infierno en la frontera norte. Y esto a veces no sé si llega acá o no, pero eso está sobre la gente, ¿no? Sí, nos llega parcialmente, pero digo, siempre hemos tenido México como con una cultura muy particular en relación con la muerte, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hay otra relación que nosotros no logramos entender bien del pueblo mexicano con la muerte. No, filosóficamente no la entienden como nosotros, digamos. Nosotros no la entendemos como los mexicanos. Y hay algunos pueblos de Centroamérica también. No tiene el mismo sentido. No se vivencia del mismo modo. Y quizás el grado de violencia que a veces se alcanza ahí en algunos pueblos de México tenga relación con eso también, ¿no? Y acá hemos vivido horror, también en Argentina hemos vivido horror, hemos pasado genocidios.